Bueno, muy buenas tardes a todos, junto con saludarles y agradecer su participación en este encuentro. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes algunas indicaciones. En primer lugar, recomendarles utilizar la vista del hablante para poder concentrarnos en la exposición. Y para no interrumpir la misma, todos vamos a estar silenciados durante esta charla y les pedimos procurar no activar funciones como compartir pantalla u otros que puedan afectar el desarrollo de la actividad, la que tiene un tiempo planificado de aproximadamente 1 hora. Ahora bien, para dar inicio a esta actividad, esta charla denominada Liderazgo Cristiano como Servicio se constituye como el acto inaugural del taller Liderazgo como Servicio. Este taller busca fomentar liderazgo entre nuestros alumnos con un claro acento en el servicio de una inspiración evangélica que puede impulsar el desarrollo de proyectos sociales en cada una de las comunidades y particularmente en los cursos. Tras un proceso de postulación, con alegría les puedo compartir que participarán más de 50 alumnos de séptimo a segundo año medio, y a cada uno de ellos felicitarlos por su interés y compromiso con su colegio. Adicionalmente, quisiera agradecer a la coordinación y profesores jefes de la enseñanza media menor, dado que este taller nace como una propuesta de ese equipo de profesores, y agradecer de manera especial a los profesores Cristian Fernández y Ricardo Ramírez, con quienes hemos trabajado en la generación de contenido de este taller. Bueno, ahora sí, dando inicio a esta actividad, quisiera agradecer y presentar a la hermana Nelly León, quien es capellana de la Penitenciaría Femenina de San Joaquín, es vicaria pastoral de la diócesis de San Felipe y tuvo la responsabilidad de recibir al Papa Francisco en su venida a Chile en el año 2018. Esa acción, que puede ser un hito en su trayectoria, claramente no ha limitado los múltiples tareas y aportes que también ha realizado en su vida pastoral y que ha impactado en nuestra sociedad. Contarles que posterior a la presentación de la hermana, el profesor Ricardo Ramírez va a moderar la conversación con ella, y también va a poder ir recogiendo preguntas que ustedes pueden ir dejando en el chat. Reiterando el agradecimiento a su disposición, quisiera cederle el micrófono a la hermana para que con atención podamos escuchar su testimonio y que además nos va a regalar la oración inicial. Muchas gracias. Hola, queridos jóvenes, señoritas y varones presentes aquí en este momento de compartir. Más que dictar una charla o una cátedra, yo voy a hablar de mi testimonio de vida. Yo podría ser su abuela hoy día, y imagínense, las abuelas a veces enseñan cosas buenas, no siempre, pero a veces más bien regalonean y malcrían que enseñar cosas buenas. Pero yo les quiero compartir mi experiencia de entrega y de servicio en la cárcel de mujeres. Y para eso quiero invitarlas a que nos conectemos y recemos un ratito junto al gran líder, al gran servidor y al gran pastor. Si alguno tuvo la ocasión de celebrar misa el domingo, ya fuera por Zoom, difícilmente presencial, estamos en la semana del buen pastor. Todos los textos de esta semana están orientados a contemplar a Jesús como el buen pastor. Así que los invito a que juntos, aunque no tienen sus audios abiertos, pero sí podemos ir rezando. Lo que quiero ser, el sueño de todos, de todas. Quiero ser pastor o pastora que vele por los suyos. Árbol frondoso que dé sombra al cansado, a la cansada. Fuente donde beba el sediento o la sedienta. Quiero ser canción que inunde los silencios, libro que descubra horizontes remotos, poema que deshiele un corazón frío, papel donde se pueda escribir una historia. Quiero ser risa en los espacios tristes y semilla que prende en el terreno yermo. Ser carta de amor para el solitario, para la solitaria, y grito fuerte para el sordo, para la sorda. Quiero ser pastor o pastora, árbol o fuente, canción, libro o poema, papel, risa, grito, carta, semilla, lo que tú quieras, lo que tú pidas.
lo que tú sueñes, Señor. Eso quiero ser. Amén. Muy bien, queridos jóvenes. Me han pedido que comparta con ustedes un poquito sobre lo que es el liderazgo. El liderazgo al estilo de Jesús lo llamé yo, porque es el liderazgo que cada uno tenemos que tener o que debemos seguir. Muchas veces un líder, como primer principio de un líder, es que necesita ser confirmado o validado. Y a veces nuestros líderes que tenemos hoy día en la sociedad civil y en la política no siempre son validados, o son validados con muy poco de los votos. Y nosotros, desde el liderazgo de Jesús, siempre vamos a ser confirmados y validados por el testimonio de vida que tengamos. Eso es lo que nos hace grandes o nos empequeñece. El segundo principio es reconocer a los gigantes que nos precedieron, es decir, reconocer que hay otros que ejercieron este liderazgo u otro liderazgo antes que nosotros. Nosotros no vinimos a inventar la rueda, digamos, ya está inventada. Tenemos que seguir creciendo y que esta rueda siga funcionando. El tercer principio podría ser que conozcamos a las personas a quienes estamos dirigiendo, como el buen pastor conoce a sus ovejas, y las ovejas lo conocen a él solo por el silbido, que a nosotros nos reconozcan solo por nuestra palabra. Un líder tiene que ser fuerte para la acción, pero humildemente delicado, verdaderamente delicado, delicada con el otro, con la otra. Un líder antepone sus necesidades antes de las necesidades sociales, porque la sociedad o la estructura nos dice que las cosas deben ser así, pero si hay una persona en riesgo, yo voy a traspasar eso, porque lo que yo tengo que ser y como líder es cuidar al ser humano y su dignidad. Un líder es el que se da generosamente y que dan generosamente, pero también se da a sí mismo. A veces yo no tengo nada que dar, nada material, pero puedo darme entero en la construcción de otro y en la colaboración de otros para que se empoderen y se levanten. Un líder son los que dicen la verdad, pero la verdad con amor. Recuerden que Jesús en el Evangelio, si ustedes han leído alguno de los textos de Jesús, lo han contemplado en su palabra, Jesús nos anduvo a medias. Él dice en un texto que a él las cosas medias no le gustan, o es sí o es no, pero no a medias. Y fue capaz de decirle también a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. Y esa era una verdad, que nadie se atrevía a decírsela, pero él en su liderazgo se los dijo. No dicen las cosas para quedar bien, sino que porque son necesarias. Un líder puede perdonar solamente cuando haya sido perdonado antes o perdonada antes. Solamente una persona es capaz de perdonar a otra cuando ha experimentado el abrazo misericordioso de Dios en su vida, cuando ha experimentado el perdón de sus errores, de su equivocación. Ustedes son chicos todavía, son jovencitos, pero muchas veces cometemos errores también, porque nos equivocamos. Todos cometemos, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más viejo nos equivocamos. Pero lo importante aquí es saber pedir perdón y reconocer el perdón de Dios, el perdón de los demás en nuestra propia vida. Solo así yo voy a ser capaz de perdonar a otros. Un buen líder es el que es capaz de obedecer a Dios y servir a los demás en obediencia a Dios, no en obediencia a los demás. No por estar bien con esta amiga, con este amigo, porque me cae bien o porque me gusta, yo voy a dejar o voy a dañar a otros o a otras. El líder es el que confía en Jesucristo y no teme nada. Porque si yo estoy de la mano de Jesús, que es mi líder, que es mi pastor, nada tengo que temer, dice el Salmo 22. Nada temo, porque tú estás conmigo, Señor. Jesús fue un líder perfecto, pero no por eso dejó de morir en la cruz. Igual lo criticaron y lo mataron. Así que quien se arriesga a ser un líder al estilo de Jesús, también su vida corre peligro.
pero no hay nada más hermoso que gastar la vida para otros, para otras, en el servicio. Y el mejor líder de todos, de todo lo que yo le he dicho, la síntesis de este liderazgo, que podríamos haber profundizado muchísimo más, son los que son capaces de pasar la posta al otro. El que no se quede instalado en el poder. El que no, porque salió alcalde una vez, va a ser alcalde la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que le tuvieron que decir, oye, no más, no más, deja la alcaldía para otro. Innovemos, demos la oportunidad a otros. Esto lo digo a nivel más social, pero también a veces nos puede pasar en el colegio. Fui presidente de curso en primero y medio, también quiero ser en segundo, quiero ser en tercero y quiero seguir siendo presidente de curso hasta cuarto medio. No, enséñale a otro compañero a ejercer el liderazgo también. Si tú lo hiciste bien, vas a ser capaz de pasar este liderazgo a otro. Eso así, un comentario de lo que pueden ser las características de un líder que es capaz de servir a los demás, que es capaz de servir a otros y a otras. Especialmente nosotros tenemos que reconocer el liderazgo que Dios nos da para ir en servicio de sus predilectos y predilectas. ¿Y cuáles son sus predilectos y predilectas? Son aquellos los más pobres. Y cuando digo pobres, no estoy hablando solo de los pobres que carecen de algo, sino que hay mucha pobreza moral, hay mucha pobreza también espiritual. Esos líderes son los que yo tengo que acompañar. Desde ese liderazgo, tengo que acompañar a estos vulnerables. En ese contexto es el que yo les voy a contar que soy bien viejita. Tengo 35 años de vida consagrada, acabo de cumplir ahora el 5 de abril, 35 años de vida consagrada, más los 3 años primeros de la formación, bueno, en total hartos años de circo en esto. Y poco a poco yo he ido haciendo la opción de vida de mi fundadora. Primero de Jesús Buen Pastor, que es la inspiración que tuvo mi fundadora para fundar la Congregación del Buen Pastor. Y dentro de las opciones que nos presenta la misión del Buen Pastor a nosotras las hermanas, está cuidar la dignidad de niñas, jóvenes y mujeres más vulnerables de la sociedad, aquellas que nadie quiere ver. Y esa es la misión que yo asumí en esta cárcel de San Joaquín, hace ya 16 años, donde ahora en pandemia también pude, gracias a Dios y a la autorización de aquí de las autoridades generales, pude venir a vivirme aquí, estoy viviendo en la cárcel. Yo hoy día estoy aquí en la cárcel, estoy hablando con ustedes desde mi saloncito, al lado donde tengo mi dormitorio. Y aquí paso mis días, he pasado ya más de un año, yendo a mi comunidad de San Felipe en algunos momentos, pero esencialmente aquí está mi vida, en el servicio a estas mujeres. Y no es un servicio, como decir, pobrecitas ellas, sino que es un servicio donde ellas tienen que levantarse, tienen que empoderarse y salir adelante. Ellas tienen muchas cualidades, como todos nosotros, todas nosotras. Dios ninguna la hizo tonta que no tiene no tiene ninguna capacidad de nada. Todas tienen algún don. Y nuestra misión aquí en la cárcel es ayudarlas a descubrir cuál es su don. ¿Qué es lo que Dios le pide a cada una? ¿Y qué es lo que ella tiene que este diamante en bruto tenemos que pulir para que brille, para que saque lo mejor de sí misma? Esa es la misión de mi liderazgo aquí en la cárcel. Es acompañar a estas mujeres a construir su historia, a potenciar su historia, porque ellas vienen de familias y de entornos muy vulnerables, de mucha pobreza, de mucha miseria. Entonces, cuando llegan a la cárcel, no es porque amanecieron un día para otro diciendo, yo voy a ir a robar o me voy a poner a traficar porque así es fácil la vida, sino que antes de dar ese paso, ellas buscaron muchas otras alternativas que no les resultaron. Y al final, no es que yo te justifique el delito, pero al final tuvieron que tomar esta triste opción arriesgando el caer presa. Y cada vez que una persona comete un delito, sobre todo si lo hace por primera vez, generalmente cae presa, porque no tiene la expertise para hacerlo.
Entonces, ese es el desafío. ¿Cómo poder romper este círculo de delincuencia donde ella creció, este círculo de vulnerabilidad que ella por nada del mundo quiere que sus hijos repitan? Es lo que nosotras hacemos aquí con la Fundación Mujer Levántate y con la pastoral católica dentro de la cárcel. Si bien es cierto, yo soy religiosa, represento a la pastoral católica dentro de esta cárcel, pero nunca he hecho una acepción de persona, ni por sexo, ni por religión, ni menos por motivos raciales, sino que siempre estar dispuesta a acoger a todas, acompañar a todas y propiciar lo necesario para su vida a todas, sea de la religión que sea de la inclinación, son todas mujeres, pero también aquí hay muchas lesbianas. Y he llegado a descubrir aquí en la cárcel con todos estos años que tengo, es que mucha mujer lesbiana, queridos jóvenes, se hace lesbiana por carencias afectivas. Entonces son como lapsus de su vida, pero no es una opción de vida. Hay otras que sí, y de esas las acompañamos también con mucho cariño, a todas. Pero las carencias afectivas son muy tremendas. En la soledad que vive una mujer privada de libertad es muy tremenda. Pueden estar muy juntas, dormir de a 20, de 30 en un dormitorio, pegada una a la otra, pero siempre está sola. Siempre su corazón está vacío, porque no está con los que ella quiere estar, porque ella no quiere estar en este lugar. Nadie está en la cárcel porque quiere, solo yo, pero es otra la opción. Pero ellas no están aquí porque quieren. Cometieron un delito y son muy conscientes de que lo tienen que pagar, muy conscientes. Y lo están pagando, a duras penas, pero lo están pagando. Pero su único sueño es estar con su familia. Ahora, este tiempo de pandemia ha sido realmente duro para ellas, realmente duro, porque si ellas antes, en tiempos normales, podía venir su familia a verla, podían venir sus hijos, aunque no todas, pero la gran mayoría, aunque fuera una vez al mes, o en algunas ocasiones especiales del año, como Día de la Madre, Día del Niño, Navidad, qué sé yo, tampoco pudieron. Hace más de un año y tanto que no ven a sus hijos presencialmente. No es lo mismo que verlo a través de una videollamada. Para mí no es lo mismo estarles hablando a ustedes aquí que haber estado en una sala con todos ustedes reunidos y haberles mirado sus caras, haber mirado sus gestos. Ahora uno puede ver caras, pero no sabe si realmente estamos o no estamos escuchando. Y esos son los desafíos de la tecnología. Pero gracias a Dios que existe esta tecnología, porque si no estaríamos totalmente incomunicados. Entonces, hay muchas, y ustedes estarían sin clase seguramente porque no hubiese habido forma de que ustedes pudieran tener clases si no fuera solo presencial. Entonces, hay muchas cosas que la pandemia nos ha dejado y muchas cosas que la pandemia nos ha quitado, pero tenemos que sacar lo bueno que nos ha dejado esta pandemia, de ser mejores hijos, de ser mejores estudiantes, de ser mejores compañeros, de ser mejores nietos, nietas, de ser mejores hermanos, todo eso. Y todo eso desde una perspectiva del servicio, chiquillos. Estamos para servir a otros, no para servirnos a nosotros mismos, y no para que otros nos sirvan. Si tenemos la opción de que alguien nos cocine en la casa y nos dé un plato de comida caliente, demos gracias a Dios por eso. Pero ojalá ustedes pudieran tener la misma actitud de poder algún día compartir un plato de comida caliente con alguien que puede estar muy cerca de ustedes y que no lo ven. Entonces los invito, como el buen pastor, a levantar la mirada, a levantar los ojos y a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Ojalá ver y sentir con los ojos del corazón, sentir la necesidad del otro, sentir la carencia del otro, sentir que yo soy necesaria para otros, para otras. Esa es la invitación que nos hace Jesús desde esta mirada del servicio. Si Jesús dio su vida, Jesús se inclinó a lavarle los pies a sus discípulos antes de morir en la cruz, en la última cena. Se inclinó. ¿Ante quién yo me inclino, chiquillos? ¿Soy capaz de inclinarme ante alguien? No le digo que le vayan a lavar los pies a otras personas, pero ¿ante quién me inclino?
¿Cuál es mi señal de respeto hacia la otra persona? Por muy distinta que pueda ser a mí. Muy distinta puede ser, pero ¿cuál es mi respeto hacia la otra persona? Entonces, yo los invito a eso. Contemplemos a Jesús en todos sus desafíos que nos plantea a diario, pero también seamos capaces, a lo menos, de ir asumiendo algunas de sus actitudes para ser realmente los líderes que están llamados a ser. Porque hoy día ustedes son jóvenes de colegio, pero en unos años más, 1 año, 2, 3, irán a ser jóvenes de la universidad. Y van a tomar sus decisiones, van a buscar una profesión. ¿Para qué? ¿Para qué se van a formar? ¿Qué profesionales quieren ser? ¿Para servir a otros o para llenarse los bolsillos de dinero? Así de duro se los digo y así de claro. Entonces, ¿qué quiero ser en la vida? ¿Quiero ser un buen líder? Bueno, contemplemos a Jesús y contemplemos a muchos otros que antes de ustedes han sido buenos líderes. Chile tiene muy buen liderazgo, pero no somos capaces de verlo porque estamos centrados en nosotros mismos, demasiado centrados en nosotros mismos, en todas nuestras redes sociales que son buenísimas, pero también salgamos de ahí y miremos alrededor. A lo mejor tenemos un vecino, una vecina, un compañero, no sé, tanta gente que podríamos tenderle una mano hoy día, aún en pandemia. Ese es el desafío. Y yo les puedo contar que no hay mayor alegría que servir, que no hay mayor gozo del corazón que estar donde Dios quiere que estemos. Si a mí me dijeran hoy día, tienes que irte a la comunidad, yo me iría con mucha pena, porque yo quiero estar aquí. Y el servicio que dijeron en mi presentación, que soy vicaria pastoral de la diócesis de San Felipe, lo asumí como un gran desafío y lo asumí con alegría también, pero nunca restaré tiempo a mi servicio en la cárcel. Esta es una de más en mi vida y me ha servido para conocer otra iglesia. Yo estaba muy metida en la iglesia encarcelada, ahora me sirve para conocer otra iglesia que tiene tantos dolores y tantos sufrimientos como esta encarcelada. Tenemos un clero dividido, curas que no son tan buenos, que quisiéramos que fueran mejores pastores, pero no son, desgraciadamente, es lo que tenemos. Uno dice lo que hay, pero es así. Quisiéramos que fueran distintos, pero también hay que acompañarlos y hay que moverlos para que sean buenos pastores del pueblo encomendado, porque cada sacerdote tiene una parroquia y en cada parroquia hay muchos dolores acumulados. Entonces, ¿cómo yo tengo que estar bien para acompañar también a los otros? Y ustedes en su colegio tienen grandes desafíos. Así que los animo a ser buenos líderes, a ser buenos servidores, a ser buenos amigos, buenos compañeros. Ahora pregúntenme todo lo que quieran porque quizás no dije nada de lo que esperaban que dijera. Muchas gracias, hermana, por su presentación, por sus palabras alentadoras que nos han llamado también a la reflexión sobre el verdadero y auténtico liderazgo, entendido como servicio hacia los demás, como una entrega hacia los demás, como una entrega a esta sociedad que a tanta falta nos hacen liderazgos positivos, liderazgos buenos y liderazgos que tengan como fin último este bien común de la sociedad, este bien para todos y para cada uno, y no el propio bien personal, que sabemos que muchos de nuestros líderes lamentablemente se han enfocado en ello. Hermana, a partir de lo último que nos contó sobre la vicaría, sobre su servicio en la vicaría, como vicaria pastoral de la diócesis de San Felipe, me tocó también a mí, me crié en ese clero, entre medio de ese clero, digamos, conozco lo difícil que son esos sacerdotes en San Felipe. ¿Cómo llevar ese liderazgo femenino también en medio de una iglesia que siempre ha sido que los grandes cargos, los grandes servicios los han tenido los hombres? Creo que es primera vez, al menos San Felipe sé que es primera vez que una mujer toma el cargo de vicaria pastoral. Si pudiese también contarle a los chiquillos qué es ese servicio, la importancia que tiene para la iglesia y que es también muy cercana al obispo ese trabajo, que pudiese contarnos un poco más de ello y cómo llevar ese liderazgo femenino en ese clero tan difícil de San Felipe, que tanto ha sufrido. Hay el Ricardo no se atrevió a nombrar la palabra, pero es así, hay una iglesia tremendamente machista. Si hay una sociedad todavía machista, la iglesia es 100 veces más machista. Obviamente que a los curas les cayó así, vulgarmente como patada en la guata, el que sea
una monja y una mujer, sea vicaria pastoral. Y de hecho no existe canónicamente el vicario pastoral, como tampoco existe capellana de cárcel canónicamente. Son adjetivos que yo me he puesto, digamos. Me dijeron, tú eres capellán de la cárcel o coordinadora pastoral de la cárcel. Y dije, no, yo soy capellana de la cárcel. Eres delegada pastoral, eres delegada para la pastoral diocesana de San Felipe, la encargada de la pastoral diocesana. No, yo soy o vicaria pastoral o no soy nada. Porque tenemos que ir asumiendo roles que les cuesta asumirlos en el lenguaje, porque el derecho canónico, que es un libro muy antiguo canónicamente, que le ha costado mucho irse modernizando, están así los cargos todos asignados a los sacerdotes, todos a los varones. Entonces es un desafío. Yo no soy la mejor vicaria, no creo que sea vaya a ser la mejor vicaria, pero acepté porque tengo experiencia pastoral aquí. Y segundo, acepté por las mujeres, porque creo que detrás de mí tendrán que venir muchas otras mujeres a ocupar cargos de liderazgo en la iglesia. Nosotros no podemos seguir silenciadas ni con las manos atadas esperando que nos sigan dirigiendo desde una mentalidad machista, cuando nosotros somos capaces de dirigir una pastoral y de muchas otras cosas. Así que, chicas, chicos, pero especialmente a las chicas les digo, créanse el cuento. Ustedes pueden ser grandes líderes, pero tenemos que arriesgarnos. Yo tuve una reunión con el clero San Felipe, que no les voy a contar por Zoom, porque fue un poquito difícil, porque me increparon varios, pero yo tengo suficiente carácter para no dejarme intimidar por un machista. Yo me dejaré, voy a bajar la cabeza cuando yo sepa que no soy capaz o cuando sepa que lo que me están diciendo no soy capaz de responder. Pero mientras tanto, si yo puedo, yo me voy a defender solita. Porque el obispo ahí quería como intervenir y yo le dije, tranquilo, déjame a mí, si yo puedo sola. Y yo voy a ser fiel a ese cargo que asumí. Ahora, gracias a Zoom puedo estar conectada con la secretaria, puedo estar conectada con hartas cosas mientras estoy acá. Pero estoy tratando de irme, trabajo 10 días seguidos ahora aquí en la cárcel, estoy 10 días acá, me voy al 11 días y estoy 11, 12, 13, 14 y me vengo el sábado de la noche porque yo privilegio estar los domingos acá porque tengo las misas. Antes yo tenía una sola misa a las 11 de la mañana y ahora por pandemia no puedo juntar los patios de la cárcel, aquí funcionan varias casas. Entonces tengo que hacer, y trato con el cura que me sigue, porque es un cura muy buena onda que viene a ayudarme, celebramos 3 misas en la mañana, el día a las 11 y a las 12, con distintos grupos de mujeres. Pero estoy privilegiando eso, entonces me vengo el día sábado en la noche, llego aquí a la cárcel y estoy todo el domingo y ahí voy hasta el otro martes siguiente y el miércoles me voy. Así está mi dinámica ahora en la actualidad. Bueno, y veremos cómo se van dando las cosas más adelante. Pero sí he tenido muchas reuniones, el laicado más bien de San Felipe, la gente laica, pues el pueblo fiel, está muy contenta con mi nombramiento. No así los sacerdotes, pero la verdad que me importa poco. Bien, muchas gracias, hermana, por la respuesta y ánimo en ese gran desafío, ese gran servicio. Hermana, cuéntenos un poco quizás cómo fue ese encuentro histórico con el Papa Francisco, primera vez que el Papa visitaba una cárcel femenina, una cárcel de mujeres. Lo hizo aquí en Chile el año 2018. Yo sé que de alguna manera, por lo que hemos podido conversar en otro encuentro, le cambió a usted la vida también ese encuentro. Yo creo que hay un antes y un después también. Usted esa vez dijo una frase que quedó para el bronce, para el oro, para la historia de esa visita papal. Yo creo que así como la de Juan Pablo II quedó el amor es más fuerte, y no tengáis miedo de mirarlo a él. En el caso de la visita del Papa Francisco, quedaron las dificultades que tuvo esa visita, pero la cárcel de mujeres fue un hito histórico, y la frase suya yo creo que también fue un hito histórico cuando dijo delante de todas las autoridades del país, y sabiendo que ese tema iba a salir al mundo, dijo: aquí en Chile se encarcela la pobreza. Habló por las que no podían hablar, habló por los que no pueden hablar de la sociedad. Cuéntenos un poco, hermana, por favor, qué fue ese encuentro de alguien también del Papa Francisco. Como usted decía al principio, hay que mirar también los grandes líderes que hemos tenido hacia atrás. Hoy creo que tenemos también un gran líder en la iglesia,
que tiene esta vocación de servicio, que entiende, y de hecho el cardenal en entonces Bergoglio siempre decía, el verdadero poder es el servicio de eso. Cuéntenos un poco quizás cómo fue ese encuentro con el Papa Francisco y cómo fue ese día histórico también para nuestro país. Bueno, la visita del Papa Francisco se gestó en una misa de Navidad, como 2 o 3 años antes. Vino el cardenal Esati, en ese tiempo creo que ni siquiera era cardenal, a celebrar misa aquí en la cárcel en una Navidad. Y nosotros le teníamos un regalo con las mujeres, y él dijo, yo no tengo ningún regalo para ustedes. Entonces la Janet, la que le habló al Papa, le dijo, pero padre, si alguna vez, así le dijo, si alguna vez viene a Chile el Papa Francisco, tráigalo a la cárcel. Bueno, y eso quedó pimponeando ahí, y en ese tiempo ni soñábamos con que el Papa podía venir a Chile. Y luego cuando nos enteramos que el Papa venía, nos pusimos a rezar para que viniera a vernos a nosotras. Y, y fue una cosa así como bien, como que de repente me llaman de parte de la comisión, de parte del nuncio, que el Papa, que iban a venir a ver el lugar, porque existía la posibilidad que el Papa viniera acá. Vinieron a ver el lugar, y como todos eran puros hombres muy misteriosos, no me dieron ni una respuesta al tiro, sino que se fueron, y bueno, como al mes después me llamaron que venía una comisión de Roma a ver el lugar donde podría reunirse el Papa, y en ese momento que vino la comisión de Roma, fue en julio del año 2017, cuando dijeron que venía, bueno, vino mucha gente de Roma, vino su guardia, es todo un tema. Yo pensé que el Papa venía a Chile nomás, pero esa vez yo quedé impactada porque vino el general de Carabineros, un representante del general de Carabineros, un representante del general de la PDI, el jefe de policía italiana, el nuncio apostólico, varios obispos de Chile y qué sé yo, y nosotros, y yo, pues, aquí. Entonces, eso fue muy chistoso. Entonces, hicimos el recorrido por donde el Papa entraría, por donde entraría el salón, y cuando llegamos al salón, un italiano dice, y aquí la Sorella le habla. Entonces yo miré a todas partes y me di cuenta que la única Sorella que había era yo. Entonces le digo, ¿yo? Me dice, sí, tú vas a hablar, tú vas a recibir al Papa. Entonces hasta ahí yo pensé que el que iba a recibir al Papa era el Lucho Roblero, y no por una mentalidad machista, sino que porque protocolarmente le correspondía a él como capellán nacional. Entonces ya de ahí me puse un poquito nerviosa porque era recibir al Papa, hablarle al Papa. Y bueno, y empezamos a trabajar con las mujeres, trabajamos mucho, mucho, porque todo lo que ustedes vieron por la televisión, si algún día tienen la opción de ver el video de nuevo, esas tiras que eran 6.000 tiritas colgadas con mensajes del Papa dicho en otras cárceles, todo eso lo escribimos acá, con las mujeres, con los gendarmes, con las agentes pastorales, todos escribimos frases y después colgarlas. Hicimos muchas flores de papel, las mujeres hicieron, después hicimos grullas que simbolizaban su libertad, su sueño de esperanza, muchas cosas lindas, y arreglamos el gimnasio. Hicimos el discurso en agosto, porque teníamos que mandarlo a Roma, porque en Roma el Papa hace el discurso que va a decir acá, lo entendí después, pero yo después, como soy mal pensada, dije, pucha, nos cuestionan todo, hasta el discurso hay que mandarlo antes, pero no, entendí que el discurso mío y de la Janet tenía que irse para que el Papa después hiciera su propio discurso en base a lo que nosotras le íbamos a decir acá. Bueno, el discurso se fue, llegó sin mayores correcciones, y el día martes en la mañana, el martes 16, cuando llegó la visita del Papa, yo estaba en mi oficina con la Janet, estábamos revisando nuestros discursos, agregándole cosas, qué sé yo. Entonces yo sentía que a mi discurso le faltaba algo. Yo ya me sabía el discurso casi de memoria, lo había leído tantas veces. Entonces yo le decía, mire, Santo Padre, aquí están los pobres y vulnerables de Chile, aquí están los representantes de Arica Punta Arenas, son los más pobres de la sociedad. Y ahí, y yo pasaba a otro párrafo, y ahí se me ocurrió decirle, pero yo creo que pura intuición del Espíritu Santo, y yo le digo, y digo pobre Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Nunca pensé que eso iba a ser lo más importante de la visita del Papa. De verdad, nunca lo pensé. Y tampoco fue una cosa que fue como premeditada, sino que fue una intuición del Espíritu que salió, y salió en ese minuto.
Cuando yo tomé mi teléfono después de todo esto, que el papá se fue, porque igual estaban los canales de televisión esperando fuera de la cárcel para una entrevista, qué sé yo, y todo el mundo posteaba en Chile se encarcela la pobreza, en Chile. Yo no entendía lo que pasaba, hasta que al final me fueron diciendo el impacto que había tenido. En buena hora, porque yo nunca pensé tampoco que estaba Bachelet, que estaba el ministro de Justicia, que estaba toda la gente que estaba y que esta frase iba a escucharse en Chile y en el mundo, tampoco lo pensé. Pero lo que más me impactó fue que cuando terminó, se despidió la presidenta de mí personalmente, porque se despidió, me dijo, hermano, la felicito por lo que usted hace aquí, la felicito por sus palabras, y yo no sabía que aquí habían niños encarcelados. Y eso me dio una tristeza, porque ella era presidenta de Chile por segunda vez, y no sabía que en la cárcel las mujeres estaban con su hijo menores de 2 años. Entonces, eso es lo que saben las autoridades de nosotras muchas veces. Y cuando el Papa me dijo, cuando yo lo saludé, y el Papa me tomó las manos con mucha ternura y me dijo, vos sos una campeona. Yo dije, con esto yo me puedo morir tranquila. Que el Papa me ha dicho que soy una campeona, me puedo morir tranquila. Pero verdad, fueron unas palabras muy alentadoras y muy, muy cariñosas de parte de él. Después, ese día yo también le pedí mucho a Dios, mucho, mucho, de no llorar, porque yo sabía que me iba a emocionar con la visita del Papa. Y de verdad Dios me dio esa gracia. Yo no me emocioné mientras estaba el Papa, lo sacó el Papa y lloré a mares con todas las chiquillas ahí abrazadas. Y creo que fue un momento muy consolador. Pero les voy a añadir un dato que quizás tiene que ver con la visita del Papa, pero no tanto con el mensaje. Después evaluamos con todas las chicas que habíamos trabajado. Teníamos una comisión como de 20 mujeres que trabajamos mucho, mucho, mucho. Nos quedábamos hasta las 10 de la noche a veces trabajando acá, nos daban permiso. Y yo le pregunté a ella, le dije, ¿con qué se quedan, chiquillas, de la visita del Papa? Bueno, todas dijeron del mensaje, muchas cosas. Pero una me dijo, ¿sabe, madre? Yo me quedo porque pude mirar las estrellas. Y esa cuestión me clavó el corazón. Y yo le digo, ¿pero cuándo vimos las estrellas? Si con el Papa no vimos las estrellas. Me dijo, sí, la vimos. Las veíamos cuando usted nos iba a dejar en la noche al patio. Yo miraba el cielo y veía las estrellas, que hacía 5 años que no las veía. Esos chicos miren las estrellas. Y acuérdense de esa interna que se llama Natalie, que ya está en libertad ahora, gracias a Dios. Pero ustedes contemplen la vida en las pequeñas cosas. Contemplen las estrellas, contemplen la luna, contemplen el sol. Den gracias a Dios por el árbol, por el agua que todavía tenemos. Hay tantas cosas de las que darle gracias a Dios. Eso. Muchas gracias, hermana Nelly, por su respuesta y por contarnos cómo fue esa experiencia tan importante para la iglesia también y para la sociedad en Chile. Nos llega una pregunta de la profesora Silvana, profesora de historia del colegio. ¿Cómo demuestra un líder cristiano que está cuidando la dignidad de las personas? Primero, cuando se da cuenta que su propia dignidad no está siendo pisoteada. Cuando, Silvana, cuando tú te das cuenta que tú eres una mujer empoderada y que nunca te vas a dejar aplastar por nadie, que nunca te vas a dejar maltratar por nadie, que nunca te vas a dejar que nadie te insulte, ni un niño, ni un joven, ni un adulto, ni tu pareja, ni tu padre, nadie, nadie, porque tú eres una mujer que Dios te creó para amar y a todos nos creó para amar y servir y libres y dignos. Una vez que yo crea en de lo que soy capaz, que crea lo que Dios me dio, yo voy a ser capaz de reconocer lo que yo creo en mí misma en los demás. Voy a ser capaz de reconocer que tengo que cuidar la dignidad del que tengo bajo mi cuidado. Si tú eres profesora de historia, en tus propios alumnos. Y cuidar de que ellos se traten con dignidad entre ellos mismos. No tengo ninguna respuesta más científica que eso, solamente a partir de la experiencia. Muy bien, gracias, hermana. Nuestra rectora, Carolina Chewar, pregunta, ¿cómo llega a trabajar en la cárcel? ¿En qué consiste su trabajo allá? ¿Y cómo hace para mantener su entusiasmo y fuerza en medio de un contexto tan difícil como el que estamos viviendo? ¿Cómo hace para transmitir esperanza a las mujeres encarceladas? O sea, le pregunta cómo llega, sí, pero ¿cómo llega
a la cárcel, cómo Carolina, llega. yo soy religiosa del Buen Pastor y mi congregación, desde su fundación en Francia en el año 1835, Santa María Eufrasia, que es mi monja fundadora, que es santa ahora, ella en Francia le pidieron en una oportunidad que se hiciera cargo de un grupo de jóvenes encarceladas. Eso lo leí hace poquito nomás, porque estaba preparando otra charla a la congregación. Entonces, Santa María Eufrasia acepta ese desafío y trasladan 20 niñas jóvenes, menores de 18 años, a una de las dependencias del Buen Pastor en Angers, en Francia. Y las niñas, lo primero, cuando llegan, lo primero que Santa María Eufrasia es quitarles sus overoles de presa, de esas cosas que usan los europeos, esos trajes de preso, de presa. Santa María Eufrasia les pone ropa limpia, las hace bañarse, ropa limpia, y les da comida caliente. Eso marca en el Buen Pastor el sentido de acoger a la gente, a las mujeres más pobres entre las pobres y las privadas de libertad. Y acá en Chile, el Buen Pastor se fundó en el 1855. Y en todas las casas del Buen Pastor, hasta que yo entré hace 35, 38 años, estaba el Buen Pastor con las residencias de las niñas y al lado había siempre una dependencia para mujeres adultas que era la cárcel, que en los años del 1800 y tanto se llamaban las mujeres penitentes, las que iban a pagar una penitencia por haberse portado mal en la sociedad. Después se van como constituyendo un poco más las cárceles y en el 1867, por ahí más o menos, antes del 1900, una monja chilena, que está en proceso de beatificación ahora, la Madre Josefa, le pide al ministro de Justicia de la época que le entregue la administración de las cárceles de mujeres adultas a la congregación. Y le entregan acá en Santiago la primera cárcel y después, como te digo, en las otras dependencias. Y las hermanas fueron alcaides en las cárceles. La última que entregaron fue la de Valparaíso en el año 99, ahora en 1999, y yo alcancé a estar ahí. Y yo llegué a Valparaíso destinada y de ahí empecé a hacer la pastoral en la cárcel nueva de Valparaíso, que estaba recién inaugurada, en las mujeres. Y es ahí donde yo tengo mi corazón puesto en las mujeres privadas de libertad. Y después, en el 2005, a mí me trasladaron aquí a Santiago, la congregación, a una comunidad de inserción en Cerro Navia. Yo vivía ahí y yo pedí seguir haciendo pastoral aquí en esta cárcel. Pues así como llegué a esta cárcel, y aquí no había nada. Yo venía a anunciar la buena noticia de Jesús, y resulta que aquí había pura miseria, hacinamiento, suciedad, mugre. Y yo me negué 3 años a hablar de Jesús, porque yo no podía hablarle a alguien de Dios que tenía el estómago sucio, que no tenía toalla higiénica, que no tenía champú para bañarse. Entonces empecé a observé, hasta que se me ocurrió crear primero una casa de acogida para tener cuando las mujeres salieran. Y ahí empecé a buscar ayuda con un sacerdote que ya falleció, el padre Alfonso Baeza. Creamos una casa de acogida. Y después esta casa de acogida se llama Mujer Levántate, y por inspirar en el texto Talitacum, niña, a ti te lo digo, levántate, tú no estás muerta, estás solo dormida, levántate, ponte de pie. Ese es mi discurso con las mujeres. Entonces a ellas fundé esta fundación. Y con ellas ahora la fundación va a cumplir este año 13 años, y con ella empezamos a trabajar un proyecto social. Y recién, cuando yo tuve casa de acogida, yo pude empezar a hablarle a las mujeres que Dios existía, porque había un Dios que las esperaba y que las amaba. Antes no podía. Y aquí, ¿cómo hago para mantenerme con la energía? Bueno, solo Dios nomás. Solo Dios. Yo nunca he sufrido depresión. Y de verdad que los dolores son tremendos, tremendos. Pero todos los días yo le digo a Dios, Señor, esto yo no me la puedo, pero tú sí. Entonces la traspaso a Él. Y Él la carga. Yo me confío a Él. Y muchas cosas, el otro día yo predico los domingos, porque el sacerdote ya tenemos una alianza ahí. Él la celebra, pero yo predico a las mujeres, porque yo bajo el evangelio a la realidad. Entonces él me dice el otro día, oye, estuvo muy bonita tu prédica. Y yo le digo, ¿sabes qué? No va a poder repetirla porque no sé lo que digo. Muchas veces no sé lo que estoy, o sea, tengo conciencia de lo que digo, pero no puedo repetir lo mismo, porque siento que miro las caras de las mujeres y siento que ellas necesitan otra cosa. Entonces, eso, y creo, y le pido a Dios todos los días
que no me quite esta energía que tengo, porque de verdad tengo harta energía. Me canso, sí, tengo 62, voy a cumplir 62 años, tengo 61 años, pero me siento como de, no sé, como de 30 de repente, para poder estar, acompañar, escuchar, peleo con ella, las reto. Y sin embargo, todas me dicen madre. Yo les digo, sáquenme la madre si yo soy su hermana, pero no hay caso, no me quieren sacar la madre. Y ahí me dicen madre, 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 madre. Y ahí pasamos la vida. Pero así, es solo bondad de Dios en mi vida. Y como Dios ha sido tan bueno conmigo y tan bondadoso, yo tengo que ser buena y bondadosa con ellas. Eso. Gracias, hermana Nelly, por la respuesta. Milan Radovich, alumna nuestra, pregunta: ¿cómo ha observado que es el trato a las mujeres encarceladas? ¿Cree que podría ser mejor? Y si es así, ¿en qué podría mejorar? El trato puede ser muchas veces mejor que lo que tenemos. No sé, inmensamente más de lo que tenemos. Yo creo que tenemos un trato discriminatorio con las mujeres, un trato de tremenda desigualdad. Son las delincuentes, así las tratamos, y los discursos políticos son más cárceles, tolerancia cero con la puerta giratoria y las condenas tienen que endurecerse. Esos son los discursos políticos. Toda esa gente que opina eso nunca ha pisado una cárcel, te lo doy firmado. Entonces, por eso tenemos ese trato tan discriminatorio con ellas. Y aquí adentro, Gendarmería, con los años, yo llevo 16 años acá y tuve 6 en Valparaíso, por lo tanto yo 22 años metí en Gendarmería dentro de lo que es la institución, ha mejorado mucho, 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 porque habían antiguamente violaciones explícitas a los derechos humanos, maltrato físico, maltrato verbal, pero hoy día existe la defensoría del condenado, la defensa del condenado. Entonces las mujeres pueden apelar. Si son maltratadas, ellas pueden denunciar eso. Entonces, está siendo un poquito mejor al interior. Pero socialmente nosotros, ustedes, yo, como sociedad civil, somos muy castigadores y queremos más cárcel. ¿Y por qué? Porque la televisión nos muestra una y mil veces el mismo delito. Una y mil veces los portonazos. Yo sé que ocurren. Yo no estoy justificando. Yo creo que hay jóvenes que están tan dañados, tan dañados, tan dañados, pero no es su responsabilidad estar tan dañados. Es porque hay una sociedad y un Estado que los abandonó la pobreza en Chile. Y esa sociedad y ese Estado no les ha dado educación, no tienen espacios verdes para vivir, no tienen una salud como digna, no tienen nada. Entonces, por supuesto que crecen con tanta rabia que se desquitan con el que se encuentra. Yo sé que hay mucha delincuencia y me gustaría mucho que no hubiera, pero es así. Pero créanme que las mujeres no son violentas. Entonces, por lo menos partamos dándole oportunidad a las mujeres. Y yo creo que todos podemos contribuir y todos podemos mejorar. Muchas gracias, hermana Nelly. Muchas gracias también a Milan Radovich, alumno de octavo básico, quien ha hecho la pregunta tan necesaria para esta reflexión y conversatorio. Paula Donoso pregunta: al mirar tanta miseria, pobreza e injusticia, ¿no han existido momentos donde no se revele usted, hermana, ante Dios? Sí, muchas veces. Muchas veces me he rebelado contra Dios, pero también he llegado a la conclusión que Dios nos creó libre a todos, con libre albedrío, a todos. Y la maldad en el mundo no es culpa de Dios. La injusticia en el mundo no es culpa de Dios. La injusticia en el mundo y en nuestra sociedad chilena es culpa de nosotros, de nosotras. Y es culpa de la ambición de algunos. El querer siempre ser más y tener más a costa de pisotear a los más débiles. Entonces me da rabia, no con Dios, me da rabia con la injusticia de las autoridades en Chile, me da rabia con la injusticia de algunos poderosos. Hay gente que tiene dinero y que es muy buena, y muy solidaria, y comparte. Pero hay otra gente que tiene dinero y que no hace nada por el otro. Entonces, ahí están mis rabias. Pero también sé
que si yo tengo rabia con quien sea, con la autoridad de turno del Estado de Chile, del gobierno de Chile, él no va a tener idea que yo tengo rabia. Pues entonces, si tengo rabia, yo voy a estar enrabiada. Y él va a seguir feliz por la vida. Entonces trato de entregarle mis rabias también a Dios, porque si no, sería una tremenda amargada. Y no quiero ser amargada. Entonces trato de aportar y de hacer lo que puedo con lo que tengo. Y con la ayuda de mucha otra gente, porque yo no estoy sola acá, hay mucha gente que colabora y ayuda. Ustedes también pueden hacer. Muchas gracias, hermana. Carlos Becerra pregunta, ¿cómo es la relación entre usted y las mujeres encarceladas? ¿Qué cambios tienen las personas al cumplir su estadía en la cárcel? Mi relación con ella en general es muy buena. Es muy buena porque yo trato de ejercer el rol de la mamá ausente que ellas tienen acá. Les cuento que cuando se infectaron de COVID, 50 del patio, que es el patio que yo administro, 50 mujeres con COVID, yo me dediqué a hacerles limonadas calientes todas las tardes. Hacía 18 litros de limonada caliente con miel, les llevaba paracetamol. Entonces, esos cuidados, ellas los valoran tremendamente. Y no solo a ella, todas las que lo necesitan. Si una necesita lente y no tiene cómo comprarlo, me consigo plata, le compro los lentes. Si necesita remedio, le compro los remedios. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, que no las hago por mí misma, porque hay otros que me ayudan, que colaboran, que están detrás de toda esta pastoral. ¿Y cuál fue la otra parte? Perdón, me despisté. ¿Qué cambios Que tienen las como él, personas al cumplir? sea, Sí. hay cambio en la medida que nosotros les ofrezcamos la oportunidad del cambio. Si ellas no tienen ninguna oportunidad que adentro, van a salir igual o peor que como entraron. Nosotros con la Fundación Mujer Levántate tenemos programas y son programas muy caros y largos. Tomamos a una mujer que esté a 2 años de su salida, se le hace un acompañamiento individual y grupal y luego, y eso va de la mano de capacitarlas, de empoderarlas, de que ellas sean validadas, que ellas descubran para qué son buenas, qué dones tienen. Y luego tenemos un programa fuera de la cárcel que se llama postpenitenciario, donde la seguimos acompañando un año más hasta que esta mujer esté bien paradita y haya tenido ya el reencuentro con su familia. Y en la casa de acogida hoy día tenemos 7 mujeres viviendo porque no pueden volver a su familia definitivamente, porque si se van donde su familia van a volver a foja cero. Entonces necesitamos muchas otras casas de acogida o residencia, necesitamos mucha pega porque nadie les quiere dar. Si hoy día hay cesantía para la gente que tiene un título, para la gente que nunca ha estado privada de libertad, imagínense lo que es conseguir un trabajo para una persona con antecedentes penales. Es terrible. Entonces, las oportunidades aquí valen oro para ellas. Claro, van a salir mejores en esa medida, de lo contrario, no, lamentablemente. Hermana Nelly, el Papa Francisco, en la bendición al mundo que dio el año pasado, en marzo, en ocasión de la pandemia, nos dijo a partir del Evangelio que nadie se salva solo, o se salvan todos, no se salva nadie, pero nadie se salva solo. Desde quizás una posición privilegiada en la que nos encontramos, los que, como usted decía, los que tenemos un alimento, los que tenemos a alguien que nos lleva el plato de comida caliente a la mesa, los que tenemos dónde acostarnos en la noche, que tenemos papás, mamás, hermanos, familia, hijos. Desde esa posición privilegiada, también quizás social y económica, ¿a qué estamos, a qué se está llamado, cuál podría ser nuestra responsabilidad en este tiempo de tanta tribulación social, política, también sanitaria, en estos tiempos difíciles, sobre todo pensando en nuestro país Chile, que está tan convulsionado? Yo creo que la contribución que todos podemos hacer es un poco lo que les dije antes, ¿no? El primero, mirar con los ojos del corazón. Y mirar qué hay a mi alrededor. ¿Dónde yo podía hacer un aporte? Todos podemos aportar. Entonces, ponernos al servicio de alguien, de algo. A lo mejor los alumnos son todavía, no son adultos como para salir a ponerse al servicio de un lugar, de un comedor solidario, pero sí pueden juntar cosas. Pregúntense, ustedes son de Reñaca,
Pregúntense si las mujeres de la cárcel de Valparaíso tendrán sus útiles de aseo para bañarse, tendrán sus toallitas higiénicas cuando lo necesiten, porque eso el Estado no se los da. Eso se los da a su propia familia, y la que no tiene familia, y la que no tiene cómo llevarle esas cosas, esa mujer, ¿qué hace? Entonces, pregúntense esas cosas, pregúntense los niños, hay muchos niños, niñitas en residencias hoy día que son del Sename o de otras instituciones, hay hogares de ancianos, donde está la pobreza también. ¿Qué servicio nosotros podemos prestar? Yo creo que no podríamos dormir tranquilos sabiendo que hay alguien que hoy día está pasando frío y tiene hambre. No podríamos. Cuando en la noche nos acostamos en nuestra cama calentitos, calentitas, pensemos en esa gente que pasa frío. Entonces, a lo mejor yo puedo compartir mi frazada, no sé, puedo ver, hay gente de calle, porque a veces nosotros tenemos algunos tranquilizadores de conciencia. Yo no los conozco a ustedes, así que voy a hablar con toda la libertad del mundo. A veces los tranquilizadores de conciencia son así, mire, yo como pastoral o encargado de pastoral o como no sé qué, me voy de misiones al sur de Chile. ¿Por qué no hacen misiones en Reñaca Alto? ¿Por qué no hacen? Estoy diciendo en voz alta, no tengo idea si lo hacen o no. ¿Por qué no hago una misión de una semana o de semana en un hogar de ancianos? ¿Por qué no les llevo alegría a esos viejos que están tristes y desalentados, que quizás nadie visita? ¿Por qué no puedo? Si no tengo que llevarles necesariamente grandes cosas, es necesario con que yo les lleve mi alegría, mi música, mi canto, mi baile. Eso, chicos, aprendan a compartir. Yo creo que ese es el planteamiento que nos hizo el Papa Francisco. ¿Verdad que nos tenemos que cuidar? Pero ¿para qué me cuido? Mi cuidado personal va a tener sentido cuando sea en función de cuidar a otros. Si yo me cuido porque vivo con mi abuela, me voy a cuidar, porque quiero que mi abuela viva, no quiero que se enferme. Pero si yo me cuido para mí misma y no me saco el pijama todo el día porque me estoy cuidando, o sea, es que está muy perdido o muy perdida. Entonces, pongámonos al servicio de alguien. Busquemos, por eso digo, miremos, abramos los ojos, estos ojos, pero también los del corazón, para escuchar y ver. A eso, no sé, se me ocurre que por ahí. Exactamente, el desafío creo que ha quedado claro. Le cuento, hermana, que hay misiones en Reñaca Alto, parte del colegio, hay ayudas también solidarias Excelente. constantes, por parte también de los apoderados, de los mismos alumnos también, misiones de invierno, misiones de verano, y hay un lazo, un vínculo bien fuerte ahí con Reñaca Alto que ha sido también muy productivo y que ha dado bastante fruto a lo largo de la historia del colegio. Hermana, para ir cerrando, me gustaría pedirle un mensaje final. Esta es la inauguración de un taller de liderazgo cristiano como servicio. Eh, un taller que quiere expresar que el liderazgo es, como usted lo ha repetido muchas veces ya en su ponencia o en sus respuestas, un servicio a los demás. No es poder, no es autoridad solamente, no es ser el mejor, no es el ser más bacán, sino que es ponerse al servicio de los demás, es aproximarse al otro, como el Papa Francisco nos ha dicho también en su última encíclica Fratelli Tutti. Es acercarse, es hacerse próximo, es inclinarse hacia el otro, como lo hace el buen samaritano. En esa perspectiva, quizás si nos pudiese dar unas palabras de cierre, un mensaje final, un mensaje de invitación a estos alumnos, séptimo, segundo medio, y a todos los alumnos que nos escuchan también del colegio, de cómo poder lograr o cuáles son los desafíos que tiene un católico, un cristiano, que quiere ser líder, que se quiere entregar al servicio de los demás. Quiero hacer una aclaración, Ricardo, simplemente a lo que dijiste recién. Yo creo que, perdón, el liderazgo sí es servicio y autoridad, no autoritarismo. Eso que quede claro. Porque a veces pensamos que con levantar la voz y hablar fuerte vamos a tener más autoridad. Eso es autoritarismo. La autoridad se da en este liderazgo, se da en el servicio. Eso es una cosa. Quiero motivar a los chicos y chicas, y a los profesores y profesores y ustedes que están acá hoy día o apoderados, no sé si estarán también, decirles que
que salgamos de nosotros mismos, de nosotras mismas, y nos pongamos al servicio de los demás. Ese es el gran desafío. Si nosotros queremos ser líderes al estilo de Jesús, contemplemos la parábola del buen pastor, contemplemos Juan 10, de ahí para adelante, y veamos cuál es la actitud. A mí me impresiona el evangelio de ayer, que decía que el pastor, los pastores que cuidan rebaños tienen un solo corral. Los pastores se turnan de noche para cuidar el rebaño, pero a la madrugada cada pastor, y este corral tiene una puerta muy angostita para que ellos cuenten sus ovejas cuando entran y después contarlas cuando salen. Y la imagen es preciosa, que dice que las ovejas, pueden haber ovejas de 6 pastores, todas juntas, pero el pastor llega, silba a sus ovejas y salen las ovejas que reconocen el silbido de su pastor. Miren qué belleza. Entonces, nosotros contemplemos dónde Jesús hoy día nos está silbando, a través de qué voces. Y yo voy a reconocer a estas personas que me han sido confiadas. Yo, personalmente, como hermana Nelly, yo escucho la voz de Jesús aquí en las mujeres. Pregúntense ustedes, ¿dónde están escuchando la voz de Jesús? ¿Cuáles son los silbidos a los cuales tienen que poner atención para seguir a Jesús? Eso. Bueno, muchas gracias, hermana, por su mensaje, por su invitación al servicio, por su invitación a entregarse por entero hacia los demás, por su invitación también y reflexión que nos ha hecho la importancia de escuchar a Jesús en los demás, saber a Jesús en los demás y a entregarnos por entero al servicio de Él. Agradecemos mucho su presencia, hermana, aquí esta tarde. Sabemos y sé la ardua tarea que tiene, el arduo servicio que tiene tanto en la cárcel como en San Felipe. Así que agradecemos que se haya dado este tiempo con nosotros, de compartir su experiencia de liderazgo y de compartir su experiencia de servicio en los pobres de los más pobres, como usted dice. Así que muchas gracias, hermana. Han sido palabras muy enriquecedoras para poder comenzar este taller que quiere dar frutos en nuestro colegio en el ciclo medio menor. Así que también aprovecho a nombre del colegio, a nombre de los organizadores del taller también, de despedir y de agradecer a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, alumnos. Gracias por su participación, gracias por sus preguntas, gracias por estar aquí. A los profesores y apoderados también que nos han acompañado en este momento que ha sido muy enriquecedor para todos. Que tengan Quiero muy buenas agradecer, Ricardo, Bueno. agradecerles la atención de los chiquillos. Vi muchas caras atentas y eso se lo agradezco. No es fácil dar una hora pegada al Zoom. Agradecerle a ti y a todo el equipo directivo por la invitación, y una servidora para cuando necesiten. Recen por mí, recen por las mujeres de la cárcel, que lo necesitamos mucho para tener consuelo en medio de la desesperanza. Así que un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, hermana. Que tengan todos muy buenas noches, que estén todos súper bien. Chao, chao. Hasta luego.